Dios les siga bendiciendo. Vamos a pasar a la palabra. Vamos a Marcos 2, hermanos. Vamos a ver una historia, un pasaje pues muy conocido. Vamos a meditar en esta escritura, en esta palabra, y vamos a ver cómo cuando hay disposición, cuando hay confianza, cuando actúa la fe en el creyente, se hacen a un lado las barreras. Vamos a dar el cuarto mensaje de evangelización, esperando que sea el Espíritu Santo, que sea Dios motivándote a actuar, a confiar en Él. Marcos capítulo 2, versículo 1, dice la palabra: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Dios, para escuchar el consejo tuyo esta mañana, Señor. Aquí estamos, Dios, para entender tu palabra, Señor, como tú quieres que la entendamos, Dios. Padre, ayúdanos a tener esa fe de estos 4 varones, Señor. Ayúdanos a tener esa confianza, Señor, que tuvieron en ti, Padre, para derribar los obstáculos que tenían delante de ellos, Dios. Padre, y sobre todas las cosas, el propósito que ellos tuvieron, Señor, también damos nuestro, para que la gente te glorifique a ti, Señor, para que la gente te vea a ti, Señor, no al hombre, sino a ti, Señor, actuando en nosotros. Padre, delante de ti estamos, Señor, y confiamos en tu buena voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, un pasaje donde empezaba el ministerio del Señor Jesús, donde acababa de llamar a sus 4 discípulos. Y pues, hermanos, el ministerio de Cristo estuvo lleno de milagros, lleno de cosas grandes. Acababa de sacar el espíritu inmundo de una persona. Acababa de sanar a la suegra de Pedro. Y eran milagros que la gente había visto. Acababa de sanar a muchos enfermos, de echar fuera muchos demonios, hermanos. Ahí estaba empezando del Señor Jesús. Andaba en la ciudad de Galilea y llegó a su casa. Llegó a su casa ahí en Capernaum. Y la gente al escuchar que acababa de llegar, se empieza a juntar. Se empieza a juntar porque escuchó que el cojo anduvo, que el ciego vio, que el enfermo sanó, el muerto resucitó. Y decían: verdaderamente trae poder de lo alto. Incluso el viento y las olas que obedecían a Cristo Jesús. Ahí estaba el Señor haciendo milagros y maravillas.
Y aquí vemos en este pasaje que acabamos de leer un milagro que demuestra la autoridad y el poder de Dios. Y que nos enseña a nosotros como congregación, como iglesia, a ti que quieres hacer la voluntad de Dios, te enseña primero a poner los ojos en el autor y consumador de la fe. Te enseña a localizar dónde realmente está el Señor Jesús. Te enseña a confiar en Él, a tener una fe ciega en el Señor Jesús. Y que esa fe te lleve a actuar para que a través de tu actuar, de tu caminar, la gente glorifique a Dios. La gente sea acercada a Dios. Vemos un milagro que demuestra toda la grandeza de nuestro Jesús. Vemos un milagro donde la autoridad de Jesús para perdonar pecados queda plasmado, donde el poder de Dios para sanar queda manifestado en Dios. Eso es lo que nos está enseñando este pasaje. Pero también nos está enseñando, y debemos de aprender esta lección, hermanos, la responsabilidad de los creyentes de atraer, de acercar la gente a Jesús, porque también lo vemos plasmado en este pasaje. Vemos cómo los ingredientes para que este milagro se sucediera fueron uno a uno formándose, poniéndose en obra, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues vamos a ver cómo empezó este gran milagro. Vemos en el versículo 1, dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Fíjate, les predicaba la palabra. Todo el tiempo lo aprovechaba para estar hablando de la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Aquí vemos cómo los ingredientes para ver la gloria de Dios se fueron dando. Primero, vemos a 4 hombres cargados. 4 hombres que estaban ahí cargando a un paralítico. 4 hombres que sintieron la necesidad de acercar un alma a Jesús. Una persona a Jesús para que pudiera recibir la misericordia de parte de Dios. La Escritura no nos habla mucho de estos hombres, no sabemos mucho con respecto a ellos, no sabemos ni sus nombres, no sabemos su edad, no sabemos sus posesiones también, no sabemos económicamente cómo estaban, no sabemos cuánto tiempo llevaban conociendo al Señor Jesús, porque muchas veces también eso luego lo ponemos nosotros delante de Dios y no, pues que fulano ya tiene mucho tiempo, es el que tiene que hacer las cosas. Sutano también, la hermanita también, ya tienen mucho tiempo, pues que lo hagan ellos. No nos habla mucho este pasaje acerca de estos 4 varones, pero lo que sí sabemos de ellos, hermano, lo que sí sabemos de ellos es que estaban preocupados por un amigo enfermo, que sus almas estaban cargadas por esta persona, por el alma de esta persona y por el cuerpo también. Y lo que sí sabemos de ellos, hermano, es que tenían su plena confianza en Jesús. Estaban confiando en que el Señor Jesús era lo que esta persona necesitaba. Estaban seguros que Jesús supliría la necesidad del enfermo, la enfermedad física y también la espiritual. Ahí estaban los 4 varones confiando en que Jesús iba a ayudar a esta persona. Estos 4, al ver la necesidad del enfermo, se preocuparon lo suficiente como para actuar, como para ir. A lo mejor conocían de tiempo a este amigo, o a lo mejor lo acababan de conocer y los llevó a actuar su fe en Jesús. Estos, cuando vieron la necesidad, cuando conocieron a esta persona, no únicamente se pusieron a orar,
No. No únicamente le dedicaron oraciones, le dedicaron tiempo. No. Señor, acércate a él. No, hermano. Estos le pidieron a Dios, Señor, danos visión para actuar. Danos amor, danos celo para poner por obra tu palabra. Y ve qué importante es cuando los creyentes ponen por obra el conocimiento que tienen. Porque, hermano, cuando los creyentes no actúan, ¿sabes una cosa? Cuando tienes mucho conocimiento y no actúas, y ahí estás, normalmente terminan desanimados o terminan pecando. Porque cuando tú conoces de Dios, cuando sabes de una necesidad y no actúas, se encuentran muchas justificaciones para no actuar. Pero estos actuaron. Estos no empezaron, pues a lo mejor pues que lo lleve su familia. A lo mejor que lo haga otro. O a lo mejor, ¿sabes qué? Vamos a ir a la iglesia a convocar una asamblea para que los encargados o los líderes lleven a esta persona a Jesús. O para que traten de suplir las necesidades. No, estos no actuaron así. Estos primeramente vieron la necesidad, se cargó su corazón y empezaron a actuar. Fueron por el enfermo. Yo creo que se las ingeniaron, armaron una pequeña camilla para llevar al enfermo, para llevarlo cargando. Ahí iban estas personas, ahí iban estos creyentes. Ahora, todos los creyentes, dice la Escritura, que todos algo Dios les ha dado. Un ministerio les ha dado. Unos para servir, unos para predicar, otros para ministrar, pero todos algo nos dio. Dios nos dio algo a cada quien. No es que yo no nada más vengo, escucho y no hago nada. No, en la iglesia primitiva, hermanos, y fíjate, cuando la iglesia primitiva se empezó a levantar y cuando el apóstol Pablo empezó a perseguir a la gente, iba por las casas y sacaba a las mujeres, a los hombres de los cabellos, los arrastraba y empezó a dispersar las iglesias, las congregaciones. Se empezaron a dispersar. Pero ¿sabes para qué? Tú lo puedes buscar allá en Hechos 8, tú lo puedes buscar cómo la iglesia se iba dispersando. Pablo iba asolando las iglesias y la gente se dispersaba. Pero ¿sabes para qué? Para propagar la palabra de Dios, para ir predicando de la palabra de Dios. Ahora imagínate que aquella gente que apenas empezaba a formar las iglesias, que había creído en Jesús, ¿tú crees que ya tenía mucho conocimiento? ¿Tú crees que ya tenía mucho conocimiento de cómo predicar, de cómo hablarle a la gente? No. Únicamente testificaban de lo que Dios estaba haciendo en sus vidas, de lo que Dios había hecho en sus vidas. No se necesitaba tener mucho tiempo para que ellos hablaran del Señor Jesús. Y así fue como se esparció la palabra. Y estos varones agarran a su enfermo, agarran a su amigo y se van a donde el Señor Jesús estaba. Está en su casa, bueno, vamos a su casa. Agarran su camilla, uno en cada esquina, y ahí van con su amigo en la camilla. ¿Y sabes qué? Llegan a la casa y estaban allí. Llegan a la casa y lo primero que ven es que ya no cabía nadie. Es que no podían pasar. Lo primero que se encuentran son obstáculos. Es un obstáculo grande porque no podían pasar nosotros. Imagínate, dice la Escritura que aún hasta la puerta, hasta fuera de la puerta, estaba la gente llenando totalmente este lugar. Ahí estaba con la expectativa de que quería escuchar de Jesús. Querían estar lo más cerca de Jesús. ¿Tú crees que iban a dejar pasar a estos cuatro? No. Ahí estaban estos cuatro hombres viendo un gran obstáculo, viendo algo que se interponía entre ellos y el Señor Jesús. No podían pasar.
Ahora, normalmente, cuando la gente quiere actuar, cuando la gente quiere ir a predicar la palabra, cuando la gente quiere ejercer su fe, empiezan a surgir los obstáculos. Cuando tú quieres actuar es cuando vas a empezar a ver los obstáculos que tienes delante de ti. Cuando tú te quedas quieto sin hacer nada, no pasa nada. No encuentras obstáculos. Ahí estás. Pero cuando quieres empezar a poner por obra la palabra de Dios, empiezas a ver. Cuando Moisés llegó al pueblo, el pueblo se desanimó cuando vio al gigante que habitaba esa tierra que Dios les había prometido. Fíjate cómo estaría su fe en Dios, que lo primero que hacen es ver al gigante. No vieron la tierra tan preciosa que tenían delante, no vieron que el Señor se las había prometido, estaban mirando a aquel gigante. Y mucha gente así le pasa porque ponen los ojos en los obstáculos que tienen para llevar las personas a Cristo. No es que si voy a ver a mi amigo que vive hasta el otro lado de la ciudad, es cruzar, es perder mucho tiempo. No es que no tengo transporte para él, no es que económicamente ahorita no hay. Y vemos el gigante, vemos el obstáculo, ahí está. Necesitamos tener una visión como estos cuatro la tuvieron. Necesitamos tener una disposición como estos cuatro la tuvieron para vencer los obstáculos. Ahí estaban delante de la casa, ahí estaban en el patio a lo mejor. Señor, ¿qué hacemos? Señor, ¿cómo vamos a pasar para que tú sanes a este hombre? ¿Cómo le vamos a hacer? No sé si te ha pasado, pero cuando viene un problema, cuando tienes un problema ya así instantáneo, vamos, no sé cómo le haces, pero algunos lo primero que hacemos es: Señor, ayúdame, guíame, ¿cómo hago? ¿Qué hago en estos momentos? Dame gracia, dame sabiduría, dame visión para vencer este obstáculo. Estos hombres, quiero yo pensar que así lo hicieron, porque al instante, fíjate, podemos manejar esto de muchas maneras, pero estos hombres, cuando vieron a toda la multitud ahí en el patio, ¿qué tuvieron que hacer para ingeniárselas? ¿Qué tuvieron que hacer, hermanos? Estos hombres, imagínatelos en el patio, está todo lleno, el Señor Jesús está hasta el fondo. ¿Qué tuvieron que hacer para que viniera el ingenio a sus vidas, para que viniera la estrategia, para que viniera el siguiente paso que tenían que dar? ¿Qué tuvieron que hacer, hermanos? ¿Cómo, perdón? Buscaron una opción. Buscaron una opción, ¿cómo entrar al Señor Jesús? ¿Qué hicieron? ¿Saben lo que hicieron, hermanos? Imagínenselos en el patio. Ahí, la gente atiborrada. ¿Sabes qué hicieron? Miraron hacia arriba y vieron el techo. Pusieron su mirada arriba. Pusieron sus ojos, alzaron sus ojos hacia arriba y encontraron una solución. Cuando tú y yo estamos ahí, enfrente del problema, no mires al problema, voltea hacia arriba, hermano. Voltea hacia el autor y consumador de la fe. Al mirar hacia arriba, surgió la visión, hermanos. Surgió la estrategia. Cuando tu mirada, cuando nuestra mirada se queda en el obstáculo, se queda clavada ahí, viene el desánimo. Viene el desánimo y luego viene a lo mejor la justificación. No, es que no se puede. No, es que es muy duro. No, es que no me va a escuchar. Y ahí está. Pero cuando tu mirada la levantas, cambian las cosas. Dejas a un lado esos cuatro problemas donde está tu mirada clavada. Cuando tú miras hacia arriba, tú ves que las cosas son más fáciles. Esa visión. Dejas a un lado esos
4 problemas que tienes aquí en la tierra para mirar las cosas celestiales. Cuando permanecemos con la mirada clavada en el suelo, hay pocas soluciones, hay poca inspiración, poca motivación para hacer la obra de Dios. Cuando estamos desanimados, no surge esa visión, no surge esa unción, como decía la hermana, no surge esa unción de parte de Dios, no buscas eso que te lleve a acercarte más a Dios. El mirar arriba les da una estrategia, una idea para acercar a su amigo, al Señor Jesús. El estar con los ojos mirando hacia arriba, hermano, constantemente vas a ver cómo las cosas se aclaran delante de ti. Cómo aquel gigante ya no lo ves tan grande. Estos hombres miraron y vieron, pues tenemos una idea. ¿Sabes qué? Vamos a romper el techo. Fíjate, dice el versículo 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Fíjate qué sagacidad, qué arrojo tenían estas personas. Porque es cierto, ya tenían la solución, ya tenían resuelto el problema. Ahora imagínate lo que les iba a costar subir al infierno. Lo que les iba a costar esta estrategia que habían adoptado, esta solución que habían tomado, lo que les iba a costar. Les iba a costar algo, les iba a costar mucho. Porque aún con todo y que a lo mejor era mover tablas, mover el techo de la casa, pues primero tenían que hacerlo. Segundo, tenían que subir al enfermo. Y era una persona adulta, sí pesaba entonces. ¿Cuánto nos irá a cobrar? A lo mejor el dueño de la casa, que los escritores dicen que era la suegra del apóstol Pedro. ¿Cuánto va a costar? Pero ¿sabes qué? No se pusieron a mirar el gasto. No se pusieron a ver los costos, a sacar precio de lo que les iba a costar, con tal de que acercaran a su amigo, a Jesús. No se pusieron a ver el costo, ¿sí? Cualquiera que sea el costo, hermano, cualquiera que pudiera ser el costo por llevar un alma a Jesús, bien vale la pena. Un alma, hermano, delante de Dios, no tiene precio. Allí estaban estos varones. Pues vamos a quitar el techo, vamos a seguir con lo que acabamos de mirar, con lo que acabamos de leer, vamos a seguir hasta que Él llegue a las manos del Señor Jesús. No se estaban deteniendo ante nada. No se pusieron a ver uno o otro. No, mira, mejor para qué gastamos, ¿no? Mejor aquí esperamos a que la gente se vaya y ya cuando quede solo el Señor Jesús entonces lo vemos. No, hermanos, estos no se detuvieron ante los gastos. No es como a lo mejor tú y yo llegamos a pensar algún día, ya no vamos a hacer mejor eventos aquí, porque pues la gente nada más viene por las cosas que se le dan y ya no regresan. ¿Para qué seguimos haciendo algún evento? Hoy 14 de febrero, ¿para qué pudiendo haber un evento aquí? Pues no se hizo nada. ¿Para qué? Gastamos, la gente nada más viene y pues ya no regresan, hermano. ¿Estaremos mirando hacia arriba, hermano? ¿O estamos a lo mejor con la idea? ¿Te acuerdas cuando la mujer llegó y lo único que tenía esta mujer, lo único que tenía de gran precio era un perfume? Y ahí estaba el Señor Jesús. Llegó, lo rompió y se lo derramó en el cuerpo del Señor Jesús. Y no faltó alguno como tú o como yo. Y en este caso le tocó a Judas decir, ¿para qué este desperdicio? ¿Para qué invertimos? ¿Para qué hacemos esto? Esto mejor se le hubiera dado a los pobres, disfrazadamente. ¿Para qué hacemos un evento? Si muchas veces esta gente no entiende. Si a lo mejor
Muchas veces esta gente ya ha escuchado mucho, pero dice la Escritura, hace unas semanas mirábamos un salmo que decía que necesitamos sembrar. Dice que a lo mejor irán sufriendo y llorando los que siembran, los que llevan la semilla, pero a su tiempo, dice, a su tiempo regresarán con ese fruto. Regresarán alegres, cargando sus semillas. Tú y yo necesitamos mirar hacia arriba, hermanos, para que estemos constantemente aportando ideas, buscando estrategias para acercar a la gente a Jesús, para sembrar esa preciosa semilla. No creas que con un evento, con algo que hagamos, la gente se va a convertir. Pero sí cree que a través de ese evento puedes sembrar la preciosa semilla. Porque para eso nos llamó Dios, para sembrar. Y a lo mejor otro va a llegar y va a regar esa semilla. Y posteriormente a lo mejor otro va a cosechar. Y a lo mejor no en este lugar, en otro, hermano. Y tú y yo somos producto de eso. De que a lo mejor alguien sembró y otros cosecharon. Y ahí tenemos esta escena de estos 4 hombres. Y ve cómo el Señor Jesús alaba la sagacidad, alaba la actitud de estos. En el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. A través de este texto, ¿tú qué puedes ver? Tu hermana, ¿qué puedes ver? Yo veo una cosa, veo dos cosas muy importantes, hermano. El Señor Jesús dice, al ver la fe de ellos, ¿cómo se ve tu fe? ¿Cómo el Señor Jesús vio la fe de ellos? ¿Se puede ver la fe, hermano? ¿Se puede ver la fe, hermano? ¿Cómo se ve la fe, hermanos? A ver, un ejemplo de cómo se ve la fe, hermano. ¿Cómo se ve la fe de alguno? A ver. ¿Sí? La perseverancia de la persona que la lleva a ¿qué? A actuar. ¿Cómo estaba viendo la fe de ellos? Por cómo estaban actuando, hermanos. ¿Cómo estaban actuando? No era algo anormal. La urgencia, la necesidad que ellos tenían de acercar a su amigo al Señor Jesús. No es algo que muy seguido se vea, hermanos. Por eso el Señor Jesús deja plasmado en este versículo, al ver Jesús la fe de ellos, al ver Jesús cómo actuaron, cómo se desenvolvieron. La segunda gran verdad: Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué te da a entender esto? ¿Qué te da a entender esta parte B del versículo? Hijo, tus pecados te son perdonados. Para el Señor Jesús, para Dios, ¿qué es más importante? ¿Qué es más importante en la vida de aquellas personas que no conocen a Dios? ¿Qué es más importante para el Señor Jesús? ¿Saber? El alma. Sí, el alma. Dice la Escritura, hijo, tus pecados te son perdonados. Para Dios lo más importante, y para cualquier creyente que debe de confiar en Dios, lo más importante es una reconciliación con Dios. Antes que sanar el cuerpo físico, Jesús está interesado en sanar el alma, en sanar el interior, en llevar a las personas a una reconciliación con el Padre Celestial. ¿Sí? Porque ahí estaba el Señor Jesús, viendo cómo actuaron ellos, viendo que la fe que tenían en Él los llevó a actuar. Pero lo más importante, dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Ve cómo la fe actuando en 4 personas, la fe actuando en estos varones. Cuando ellos llegaron a este lugar, eran 4 creyentes firmemente en Jesús. Eran 4 personas que confiaron
plenamente en el Señor Jesús, ¿cuántos salieron confiando en Cristo Jesús? Al instante, 5 personas salieron gozosas. 5 personas salieron alegres. Y enseguida, dice que todos se asombraron y glorificaron a Dios. Fíjate lo importante de actuar. Pero lo más importante que el Señor Jesús nos muestra en este versículo es la reconciliación con Dios. O sea que lo más importante es siembra la palabra, siembra la semilla. Y pudiéramos argumentar muchas cosas, pero oye, este estaba enfermo y no sabemos si es de nacimiento o si acababa de tener un accidente o si acababa de caer en cama y estaba ahí enfermo, paralítico. No nos explica. Entonces pudiéramos argumentar, oye, ¿no era más importante sanar el cuerpo? Porque no se ve que a lo mejor anduviera pecando. Mas el Señor Jesús, lo primero que le dice, y lo más precioso es, reconcíliate con Dios. Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y sabes por qué? Porque así como nos deja esta escritura, enseñanza, hoy en día se sigue sucediendo esto. Mira el versículo 6 y 7. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, maestros de la ley, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahí estaba. Inmediatamente de que el Señor Jesús le dice tus pecados te son perdonados, empieza la reacción del gran conocedor, de aquel maestro de la ley, de aquellos que se sienten más conocedores que Dios. Ahí estaba la reacción, como hoy en día se siguen dando en los templos, en las congregaciones. Siempre hay quien se oponga a hacer la obra de Dios. Siempre, muchos, poquitos, pero siempre lo va a haber. Siempre va a haber personas que estén diciendo, ¿quién es este que puede hablar así? ¿Quién es este que puede perdonar pecados? Solo Dios lo puede hacer. Ahí estaba la reacción de los grandes conocedores de la Escritura, ¿sí? De los grandes maestros de la ley. Pero sabes, el Señor Jesús, que mira mucho más allá, no nada más el cuerpo, no nada más lo físico, sino lo interior también. Ahí estaba conociendo lo que estos cavilaban, ahí en su mente. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismos les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Por qué piensas así? ¿Por qué piensas que no puedo perdonar pecados? Y fíjate, ahí mismo los prende en su astucia. Ahí mismo el Señor Jesús les muestra su poder, les muestra su autoridad. En el versículo 9 dice, ¿qué es más fácil? Fíjate nomás, casi les está diciendo, a ver, mira, tú que eres maestro de la ley, tú que tienes mucho conocimiento de la Escritura, ¿qué te es más fácil? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, ¿tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Los prende ahí en su astucia, hermano. Es cierto, les muestra la autoridad, les muestra el poder de Dios, porque ellos sabían las Escrituras, ellos conocían de la ley. Por eso el Señor Jesús, a ver, tú que eres conocedor, tú que dices que todo lo sabes, a ver, eres bien astuto, eres bien sagaz. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Qué será más fácil, hermano y hermana? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil, hermanos? Levántate, toma tu lecho y anda. Mira, hermano y hermana,
Si lo agarramos literalmente, como bien escrito, como está aquí plasmado, y si lo vemos humanamente, una cosa y otra es lo mismo. Te llevas casi el mismo tiempo en decir, tus pecados te son perdonados, que levántate de tu lecho. Humanamente, hermano, si lo vemos así humanamente, hablando, viene siendo lo mismo. Pero si lo vemos espiritualmente hablando, hermano, para el ser humano, y para mí, creo que a lo mejor decir esto, nuestra fe falta. Porque no tenemos la fe suficiente para decirle a alguien, tus pecados te son perdonados. O levántate, toma tu lecho y anda. Humanamente, hermano, ni una cosa ni otra cosa. Ni una cosa es fácil, ni la otra tampoco. Pero el Señor Jesús estaba mostrando su autoridad. El Señor Jesús, que todo lo puede, que no hay imposibles para Él, dice, mira, a lo mejor para ti es difícil decirle a alguien, tus pecados te son perdonados, ¿sí? Porque estás dependiendo de la ley, estás dependiendo de algo que yo mismo he dicho. A lo mejor para ti es difícil orar por este enfermo en este momento y decirle, vete a tu casa, ya estás sano. Pero para el Señor Jesús no. Mira el versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, en otras palabras, tiene autoridad, tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Aquellos que estaban diciendo, ¿quién es este que blasfema? ¿Quién es este que puede perdonar pecados? Les estaba demostrando la autoridad que tenía. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ya te perdoné tus pecados, ya te reconcilié con Dios, ahora ¿sabes qué? Tu cuerpo también es sanado. Para que vean el poder de Cristo Jesús, para que vean el poder de Dios y para que vean todos aquellos que conocían de Dios, todos aquellos conocedores de la ley, les estaba dejando una muestra de la grandeza del poder de Dios en Cristo Jesús. Ahí estaba. Les decía, sí, para ti no es fácil esto, porque no alcanzas a entenderlo, pero para que veas que lo mismo puedo decir, reconcíliate con Dios, que Dios te perdona tus pecados. También te puedo decir, sé sano en el nombre de Cristo Jesús. Y se ve la gloria de Dios en este pasaje. Se ve la gloria de Dios en este versículo. ¿Qué pasó? Este hombre salió con su lecho. Este hombre salió con su camilla. Ya no dice que le ayudan los otros, dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Imagínate la fe de aquellos que llegaron con este varón. Te decía yo hace un momento, 4 llegaron con fe y 5 salieron con una fe grande, con una fe en Cristo Jesús. ¿Y qué más? Hubo mucho regocijo. La gente ahí estaba mirando. Hubo regocijo por la sanidad y conversión del paralítico, porque no únicamente le sanó el cuerpo, le sanó el alma, que es lo más importante. Lo llevó a una reconciliación con Dios. La Escritura dice que el cielo se regocija cuando un pecador se arrepiente. Hay regocijo allá arriba. Cuando tú entregaste a Cristo Jesús, imagínate a los ángeles alabando y glorificando a Dios. Hay regocijo en el cielo cuando un alma se entrega a Cristo Jesús. Este hombre salió alabando, glorificando a Dios. Tenía mucha alegría. Los 4 que lo trajeron regresaron, alabando al Señor, cargando sus gavillas, llenos de fe, esperando ir por otra alma, llevarla a Cristo Jesús. Ahí estaban las personas, ahí estaban las gentes alabando a Dios. El versículo 12 dice, entonces él
se levantó enseguida y tomando su lecho, salió de delante de todos. Ahí ya no salió por el techo, salió por la puerta. Dice, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios. Imagínate las exclamaciones cuando este varón salió por la puerta de esta casa. Nunca hemos visto tal cosa, decía. Nunca hemos visto esto que hoy sucedió. Aún, quiero yo pensar que aún la gente religiosa decía, nunca hemos visto las dos cosas en un solo milagro. Perdonando pecados y sanando el cuerpo. Alababan a Dios, glorificaban a Dios. El asombro estaba ahí en sus vidas. Imagínate la escena. Imagínate cómo estaba la gente. Tú y yo necesitamos esta fe. Tú y yo necesitamos esta fe. Esta fe actuando. Necesitamos ser esos camilleros que llevaron a esta alma. Hoy, el Señor Jesús sigue buscando camilleros. Hoy el Señor Jesús sigue buscando hombres y mujeres con fe, que actúen motivados por esa confianza que tienen en aquel que pagó por sus pecados en la cruz del Calvario, en aquel que derramó su sangre. Sigue esperando la respuesta a ese sacrificio que Él hizo por ti y por mí. Y a tu alrededor habrá enfermos, habrá gente necesitada que esté esperando quien siembre esa palabra. Más personal pudiéramos hacer la pregunta, hermano. ¿Habrá alguien esperando que tú lo lleves a Cristo? ¿Habrá alguien que tú conozcas que tú lo lleves a Cristo? ¿Algún familiar cercano? ¿Algún hijo, una hija? Alguien que tú conozcas, tus papás. Alguien estará esperando que esa fe te lleve a actuar como la de estos cuatro. Que te lleve a actuar no mirando a aquel gigante que tienes por delante, no mirando a lo mejor la rebeldía que son nuestros hijos, o no mirando la incredulidad de aquel hermano o hermana que tienes de sangre, que no quiere nada quiere saber de Cristo Jesús. ¿Habrá alguien, hermano, esperando que tú lo lleves? ¿Esperando que tú lo cargues? ¿Habrá alguna persona? ¿Tendrás algún amigo necesitado, algún amigo enfermo, algún compañero de trabajo que está esperando saber a lo mejor por qué muestras tanta tranquilidad, tanta paz? ¿Estará esa persona o ese vecino esperando saber a dónde vas todos los domingos? Saber qué haces, en quién confías. ¿Habrá alguien, hermano, que esté esperando tu actuar? Estos conocieron a Jesús y lo que conocían de Él los llevaba a confiar plenamente. Por muy difícil que estuviera la situación, por muy complicada que estuviera esa situación, ellos no se detuvieron. No se detuvieron a ver, es que es mucho lo que hay que hacer. Es que este hijo es un rebelde, no quiere de ti. Cristo Jesús, cuando tuvo al enfermo y tuvo a estos cuatro delante, no vio al enfermo, vio la fe de ellos. Al ver la fe de ellos, es que mi hijo es bien rebelde, es que mi nuera es una mal hablada, es que mis papás no quieren. Al ver Jesús la fe de ellos, Dios quiere ver tu actuar, tu caminar, quiere ver cómo nos desempeñamos ya conociendo el Evangelio. Quiere que llevemos su palabra, hermano. Al ver la fe de ellos, ¿cómo está viendo tu fe? ¿Cómo está viendo nuestra fe? Piensa un momento. De veras, ahí entre todos tus conocidos, entre toda tu familia, ¿crees que alguien está esperando que tú lo traigas a los pies de Cristo? Que el Espíritu Santo, hermano, te lo haga ver. Que el Espíritu Santo, hermana, te lo revele esta mañana. Medita un momento en esto. Padre,
En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Padre, porque, Señor Jesús, a través de ella podemos ver que la fe de estos 4 hombres te llevó a mostrar tu autoridad, tu poder y tu misericordia, Dios. ¿Cómo estás viendo nuestra fe, Señor? ¿Cómo estás viendo nuestro caminar como cristiano o cristiana, Señor? Aquí estamos, Dios, delante de ti, Señor. A ti no podemos ocultarte nada, Señor. Porque estos hombres, Señor, hablaban en su propio corazón, Señor. Hablaban en su propia mente, Señor. Y tú los descubriste, amado Dios. Hoy que tu Espíritu Santo, Señor, nos escudriñe, amado Dios. Que tu Espíritu Santo, Señor, profundice, Señor, en esta palabra y nos llegue a sentir cómo estás viendo nuestra fe, Señor. Cómo estás viendo, cómo estamos actuando, amado Dios. Con lo poco, con lo mucho que hemos aprendido de ti, Señor. ¿Qué estamos haciendo con esa palabra? Padre, tu Espíritu Santo, en esta mañana, Señor, traiga a nuestra memoria, Señor, aquel familiar, aquel amigo, aquella persona que no conoce de ti, Señor, y que está necesitada de saber, Padre, quién eres tú. Está necesitada de tener una reconciliación contigo, amado Dios. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Padre, y aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe para poder actuar, amado Dios. Padre, pon disposición en cada uno de los que estamos aquí. Pon disposición, Señor, para tener, Señor, esa visión, esa estrategia para acercarnos a esa gente, amado Dios. La gente que nos rodea aún, Señor, las casas que están a nuestro alrededor, Señor. Padre, así como les diste la visión a estos 4 varones. Padre, no era fácil, Señor, subirse al techo, quitarlo y además subir al enfermo por él. Por eso, Señor, tú alabaste la fe de ellos. Por eso, Señor, quedaron como testimonio la vida de estos 4 varones, Señor. Ayúdanos, Señor. Que no escatimemos esfuerzos, Señor. Que no escatimemos cualquier cosa que se interponga con tal de acercar las almas a ti, amado Dios. Pon el querer como el hacer en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Desde el más joven hasta el más adulto, Señor, hasta el más grande, amado Dios. Tómanos, Señor, y que a través de la fe actuando en nuestra vida, Señor, te glorifiquen a ti, Señor. Te den la honra y la gloria a ti, amado Dios. Porque ese es el propósito de nuestra vida, Señor. Que te lleven honra y gloria a ti, que eres el Todopoderoso, Señor. Aquí estamos muy necesitados de ti, Señor. Concluye tu obra en nuestra vida, amado Dios.
Padre, que realmente, Señor, podamos responder a esta interrogante, Señor, a esta pregunta, amado Dios. ¿Cuántos estarán esperando conocer de ti? ¿Cuántos de nuestros familiares están esperando que alguien tenga disposición para hablarles de ti? Padre, no permitas que miremos, Señor, lo que tenemos delante, que a lo mejor es rebeldía, que a lo mejor es pecado, Señor, el que estamos viendo en la vida de la gente, Señor, y no estamos viendo a aquel que puede quitar esos pecados, sanar esas mentes, esos corazones de las amarguras que tienen, de los problemas que tienen, Señor. Abre nuestra mente, Señor, nuestros ojos, Señor, y podamos mirar a la gente como tú la ves, no como nosotros queremos verla, amado Dios, sino como tu Santo Espíritu la está viendo, Señor. Llénanos de ese celo reverente, de ese celo santo que nos lleve a actuar, Señor. Llévanos a ver, Señor, que los tiempos se están cumpliendo, amado Dios. Es cierto, tu venida está pronta, Señor. Pero de nada nos sirve, Señor, tener esa visión de los tiempos que están llegando a nuestra vida, de los que estamos viviendo, Padre, si no estamos viviendo un cristianismo práctico, un cristianismo
donde en la mañana, como decía tu palabra, anunciemos tus bondades, tu misericordia. Y por la noche, si aún llegamos a la noche, si aún nos permites descansar esa noche, podamos decirte gracias por tu fidelidad, amado Dios. Ayúdanos a ser muy prácticos, Dios. Padre, porque el ejemplo que hoy tomamos de estos varones es muy sencillo y muy útil, amado Dios. Un cristianismo práctico, un cristianismo lleno de amor, de bondad, de misericordia. Y eso solamente tú lo puedes hacer en los corazones, Dios. Carga nuestro corazón como el de estos cuatro, Señor. ¿Quién crees que va a ir por tu hijo rebelde, que no quiere de Dios? ¿Quién crees que va a ir por esa alma, por esa hija que no se quiere acercar a Dios, por ese esposo que no quiere saber nada del Rey de Reyes y Señor de Señores? Por esa vecina que tiene una vida muy difícil con el esposo, con los hijos. ¿Quién va a ir por ellos? Padre, ayúdanos a hacer tu voluntad, amado Dios. Y llévanos a actuar, Señor. No nada más a seguir adquiriendo conocimiento, no nada más a saber las cosas, porque mucha de nuestra familia se está perdiendo, Señor. Padre, y hoy entendí, Padre, que no es por la fe del pecador, es por la fe del cristiano que tú extiendes tu misericordia hacia esas vidas, Dios. Ayúdanos, Padre, y podamos poner por obra, Señor, tu enseñanza. Y un día no muy lejano, amado Dios, vengan 2 y salgan 3. Padre, venga 1 y salga convertido.
vengan 4 como fueron estos varones con su carga preciosa y salieron muy gozosos, sabiendo que aquel hombre había confiado en ti. Hay muchos esperando tu mensaje, Señor. Abre nuestros labios, Señor, y sobre todo, danos visión para poder pelear, luchar por esas almas, Señor. Para que, amado Dios, traerlas a tus plantas, traerlas a tus pies, Dios. Solo tú puedes hacerlo, Señor. Padre, que un día podamos sentir lo que estos varones sintieron, a lo mejor en su interior. Pudieron decir: siervos inútiles somos, porque lo único que hicimos fue lo que tú ya nos habías marcado. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por cada persona que has traído, Señor, por cada hermano, Señor, y que lo que nos faltó, Señor, a nosotros como hombres, explicar, Señor, tu Espíritu Santo sea, Señor, el que a través de ejemplos, a través de lo que ellos vean a su alrededor, tú les muestres lo que quieres que aprendamos de ti, amado Dios. Muchas gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.